Amén. Bueno, si usted está leyendo el plan que les mandamos, gloria a Dios. Pero si usted está leyendo otro plan, está leyendo, lo importante, lo interesante es que usted pueda leer la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino poderla aplicar, sino poderla bajar al corazón, para que en un momento dado usted pueda predicarla, usted pueda enseñarla, pero sobre todo que podamos vivirla. Gracias. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Meche, gloria a Dios que estamos aquí, hemos vencido, hemos estado pasando por luchas, por pruebas, pero Dios permite las pruebas para que tu fe pueda crecer, para que tu fe pueda desarrollarse, para que tu fe pueda experimentar lo sobrenatural. Y no solamente en nuestra fe, sino en nuestra propia vida también. Amén. Hemos dicho que este año le hemos llamado el año de la madurez. Dios nos quiere llevar a ser una iglesia madura. Dios nos quiere llevar a un nivel de madurez, como dice la escritura en Efesios capítulo 4 verso 12 y 13, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Amén. ¿Estamos ya en línea, Angelita? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecerle a Dios por este día y que Dios nos hable. Padre bueno, grande y maravilloso, estamos aquí porque nos has congregado, nos has llamado a estar en tu presencia, nos has llamado a congregarnos, nos has llamado a vivir por fe, nos has llamado a conocer tu corazón, y no solamente conocerlo, sino vivirlo, la fe que tú nos has dado. Y en esta hora dispongo mi corazón, te ruego que bendigas a mis hermanos, los que nos están viendo en esta transmisión, y que puedan, Señor, llegar este mensaje a su corazón y lo pongamos por obra. Y tu pueblo dice amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero hablarles de la madurez espiritual. Vamos a tomar un siervo de Dios que ha sido un parteaguas en la historia del cristianismo, que marcó un precedente. Quiero hablarles acerca de la madurez de Abraham. Amén. Acompáñeme al capítulo 12, versículo 1 al 3 del libro de Génesis. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera, y dice de la siguiente manera. Si usted no lo ha encontrado, espero medio minuto para que usted lo pueda encontrar, y con un amén me doy por enterado que ya está ahí. Génesis capítulo 12. Vamos a leer solamente estos 3 versículos. Amén. Dice así la palabra: pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay algo muy profundo que Dios quiere hablarnos, y no solamente profundizar, sino que lo podamos aplicar. Que todos lleguemos a la madurez como lo hizo su siervo Abraham. Sabe que hay una promesa, de una manera general, hay una promesa triple para la vida para Abraham, y no solamente para Abraham, como es la primera. Dios le hizo una promesa incondicional de bendiciones a través de la simiente, a través de la descendencia de Abraham. La primera, a la nación de Israel, para heredar un territorio perpetuamente específico, es decir, la tierra de Canaán.
que espiritualmente para nosotros representa las almas salvadas, ¿verdad? La gente que vamos a ganar como Cristo, con Cristo. Y la segunda promesa incondicional es a la iglesia por ser de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, 28 y 29, quiero que me acompañe ahí. Gálatas capítulo 3, versículo 16, versículo 16, 28 y 29. Verso 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas, ¿quiénes? Las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Tenemos bendición ahora nosotros, no solamente esa promesa para Abraham, sino es una promesa también para nosotros de ser bendecidos. Diga conmigo: yo soy bendecido por la promesa que Dios le hizo a Abraham, mi padre, el padre de la fe. Y no solamente soy bendecido, mis generaciones y generaciones, miles y millones de generaciones anteriores han sido bendecidos, y también para nuestra vida. Entender eso es madurez. Y dice el verso 28 y 29, acompáñenme ahí. Verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois como, somos uno en Cristo. Eso es madurez, entender que somos un cuerpo en Cristo. Hay mucha gente en el mundo, pero tenemos un solo cuerpo en Cristo. Verso 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, miren, ¿de quién es nuestro linaje? Linaje de Abraham somos, y herederos, ¿según qué? Según la promesa. Y número 3, esta promesa es incondicional. Acompáñeme de regreso a Génesis 12, a las naciones gentiles. Es decir, no solamente al pueblo, no solamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo, sino al mundo entero. Y eso tenemos que comprenderlo y entenderlo para poder estar seguros quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra esencia. Una iglesia madura entiende de dónde viene, quién es su Padre, quién es en Cristo Jesús, cuáles son sus promesas y cuáles son sus beneficios y cuáles son sus responsabilidades. Como hijos de Dios tenemos beneficios, ¿sí o no? Pero también como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Dice aquí Génesis capítulo 12, verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios quiere que todas nuestras familias de nuestra congregación seamos maduros. Amén. Que lleguemos a un entendimiento de la palabra y a vivir como Él quiere. Amén. Dice la historia que cuando esta palabra que Dios le dio, le cambió la mentalidad, le cambió la mente a Abraham. Porque cuando él recibió de Dios esta palabra, dejó su civilización. Abraham era de Ur de los Caldeos, y aproximadamente de Ur de los Caldeos a la tierra había aproximadamente como 500 kilómetros. Y Dios, cuando le dice a Abraham: ¿sabes qué? Tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios te da una instrucción, es para que nosotros podamos obedecerla. Amén. Dice aquí: él vivió como un nómada en tiendas casi 100 años. Cuando Dios le habló, le llamó y le dijo: ¿sabes qué? Yo te llamo para que me sirvas, porque te doy una promesa, seas de bendición a muchas generaciones. ¿Pero cuáles? ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Solamente obedecer. Porque no le dijo a dónde: yo te voy a llamar, tú sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a dónde, Señor? No te preocupes, si yo te llamé, yo te voy a sostener y te voy a decir a dónde, porque Dios ha preparado, yo he preparado todas las cosas. Y de la misma manera, muchas veces el Señor nos llama a nosotros para hacer algo y no nos dice qué, pero nos prepara en nuestro corazón.
nos da una instrucción para que nosotros podamos obedecerla. Abraham dice que cambió la gloria de este mundo, que este mundo se desvanece por una relación personal con Dios. Ha perdido esa relación con Dios y ahora Dios nos ha escogido para que nosotros podamos transformar al mundo, cambiar la manera de pensar de la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Se dice que Abraham fue el llamado padre de la fe. ¿Y sabe qué? Representa al creyente, representa a ti y a mí. Cuando leemos la historia de Abraham en la palabra de Dios, por eso decía que cuántos están leyendo la palabra de Dios, es importante que la leamos no por compromiso, sino la leamos porque es la voluntad de Dios conocer el corazón de Dios. Dice que es un proceso que él tuvo que seguir para convertirse en un cristiano maduro. Diga conmigo procesos. Diga fuerte conmigo procesos. Sabe que su proceso no fue corto, fue largo. Él no fue perfecto. Abraham cometió errores, cayó, pero se levantó. Y no solamente se levantó después de un largo proceso que empezó en el capítulo 12. Si usted lee el capítulo 12 hasta el capítulo 22, entendemos todo el proceso, cómo lo fue llevando Dios. Ahora bien, en el capítulo 22 vemos un caso muy especial donde quiero centrarme en este mensaje. Amén, amén. En el capítulo 12 Dios le llama y le hace una propuesta: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el momento no le dijo dónde ni a qué distancia. Y Dios es así. Dios es un Dios de procesos. Quisiéramos a veces descubrir lo que Dios tiene para nosotros y a veces nos cuesta trabajo, amada familia. Pero Dios quiere transformar nuestro corazón en un corazón maduro. Amén. Vamos a ver entonces en qué consiste la madurez espiritual. Número 1, la madurez espiritual consiste, diga conmigo, en aceptar las pruebas. Aceptar las pruebas. La primera prueba es: sal de tu tierra y de tu parentela. Déjalo todo. Tienes que dejarlo todo. Escucha bien. Déjalo todo en las manos del Señor. Nos cuesta a veces soltar las cosas que Dios nos ha dado, pero tienes que soltarlo. Tienes que sacarlo de tu corazón. Tu propia vida, Señor. ¿Sabe por qué la gente a veces tiene miedo a morirse? Porque no tiene una seguridad en Cristo Jesús. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel de madurez, como Pablo decía: para mí el vivir, ¿qué dijo Pablo? Es Cristo, y el morir es ganancia. Oiga, eso es una mentalidad madura. Si yo les dijera: ¿cuántos de aquí están dispuestos a morir? Realmente es de pensarse, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra familia, estamos acomodados, tenemos un trabajo, pero cuando llegas al nivel de madurez de poderle decir: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, mi vida, mi familia te sirve, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu perfecta voluntad. Por eso entonces la madurez es aceptar las pruebas. Acepta las pruebas. Dios diariamente te está probando. Dios diariamente nos prueba. Prueba tu fe, prueba tu carácter, prueba tu sabiduría, prueba tu obediencia, prueba tus pensamientos, te prueba en las finanzas, te prueba a través de tu familia, a través de tus hijos, a través de tu salud. Por todos lados, por donde lo querramos ver, Dios, diga conmigo, Dios me está probando. Ahora la pregunta: ¿cuántos hemos salido aprobados? A lo mejor no muchos, pero bueno, acompáñeme al capítulo 22, Génesis capítulo 22, y de ahí vamos a desarrollar el tema rápidamente.
Dice la escritura, capítulo 22, ¿está conmigo ahí? Versículo 1. Aconteció después de estas cosas, ¿cómo dice? Que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. ¿Cómo dice? Que yo te diré. Dios no te da la respuesta inmediatamente y Él prueba tu paciencia. ¿Cuántos han sido probados en la paciencia esta semana? ¿Nada más yo? ¿Hemos salido aprobados o no hemos salido aprobados? Más o menos, dice. Pero pues aquí estamos, somos humanos, tenemos errores, pero Dios quiere perfeccionarnos. Si te equivocaste una, dos o tres veces, no pasa nada. Aprendamos de los errores. De eso se trata todo este año, que podamos madurar. Ay, pastores, que yo quisiera ser mejor persona. Claro que sí, si tú quieres ser mejor persona, qué bueno, esa es una buena intención. He cometido errores, me he querido quitar la vida, he querido hacer cosas que no le agradan a Dios, me he querido alejar de Dios, ya no quiero nada, ya no quiero. ¿Sabe una cosa? Sujeta tu mente a la mente de Cristo. No podemos darle rienda suelta a nuestros pensamientos. Imagínense, después de que Abraham no tenía a su hijo, y cuando lo tiene tan anhelado: Señor, ¿dónde está la promesa que tú me diste? Pues solamente voltea al cielo y ve la cantidad, los millones y millones de estrellas que hay allí. Así va a ser tu descendencia. Pero pues no veo nada, mi hija no concibe, mi esposa no concibe. ¿Qué onda aquí? ¿Qué pasó? Entonces tenemos que aceptarlas. Diga conmigo: voy a aceptar las pruebas. Eso es madurez. Amén. Dios probó a Abraham y Abraham contestó. Vea conmigo: heme aquí. Dígalo conmigo. Levante sus manos al cielo y dígale: heme aquí, Señor. Aquí estamos, Señor. Estoy en el hueco de tu mano. Y si estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios, estamos más que protegidos, estamos más que bendecidos. Y cualquier cosa que pudiera suceder en tu vida, si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, solamente es un proceso, no te va a pasar absolutamente nada. No tengas miedo, que Dios siga procesando nuestra vida, nuestro carácter. Dios quiere hacerte mejor persona. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Amén. Muy bien. Amados, las pruebas son necesarias para alcanzar la madurez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Creo que lo leímos hace 8 días, pero el Señor quiere hablarnos nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. ¿Está conmigo? Dice la escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos. ¿En qué? Es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza. Alaba a Dios cuando estés siendo probado. Glorifica a Dios. Ama a tu hermano, ama a tu esposa, glorifica. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mi iglesia. Gracias por lo que estoy pasando. Gracias, Señor, que en tu corazón haya alabanza, no quejabanza. Eso sube delante de la presencia del Señor cuando se ha manifestado Jesucristo. Dios te está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos prueba que renunciemos a algo o a todo. En la mañana platicaba con mi esposa y me decía: ¿sabes qué? Suéltalo. Tienes que soltar. Y a veces sí es cierto,
a veces tenemos que pedirle perdón a Dios porque a veces hemos sido tan egoístas y cuidamos a veces tanto nuestras cosas porque sí, nos costaron y hay un esfuerzo y hay que cuidarlo, es cierto. No es que seamos egoístas, pero a veces el cuidar tanto las cosas materiales nos hacen perder el piso y eso no le agrada a Dios. Amén. Porque es importante, miren aquí, Dios le estaba pidiendo a Abraham su hijo. Oiga, no era una bocina, no era una cosa material, era su propio hijo. Suéltalo. Tienes que soltarlo. Nos prueba a través de las aflicciones, nos prueba a través del sufrimiento, nos prueba a través de las circunstancias. Ahora bien, el peligro no es que aceptemos las pruebas, sino a veces, si no lo soltamos, vamos a retroceder. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Lucas capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces. No tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué sucede? En el tiempo de la pandemia, como no tienen raíces, en el tiempo de la persecución, esta pandemia ha sido como una persecución para el cristianismo, ¿sí o no? Ha sido una persecución para tu fe. ¿Alguien ha tenido miedo de contagiarse? ¿O cuando se contagiaron tuvieron miedo diciendo: ay, me voy a morir, qué va a pasar? Los pensamientos, mi corazón, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Esta enfermedad es depresiva. Pero tenemos que alabar, como dice Pedro: cuando estés pasando por diferentes pruebas, alaba y glorifica a Dios. Hermanos, la pandemia no ha terminado. Y sigamos orando, intercediendo y guardando la sana distancia. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ha sido muy tremenda. Se ha llevado a mucha gente, familiares de nosotros, amigos. Y necesitamos redoblar esfuerzos. Esta prueba, esta pandemia no ha terminado. No sabemos cuándo terminará. Pero tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, a depender de Dios y no limitar el poder de Dios, que aún Dios te puede usar en medio de esta pandemia. ¿Le puede dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Dios nos puede usar de una manera poderosa, pero tienes que soltar. Amén. Número 2, la madurez es tomar decisiones firmes. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Tomó una decisión firme. Vaya conmigo al capítulo 22. Nos regresamos. Capítulo 22 de Génesis. Allí él tomó una decisión firme. ¿Por qué? Porque se trataba de su vida. No solamente de su vida, de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y de la vida de su propio hijo. Solamente su hijo y él. Dios en medio. Hay decisiones en tu vida que solamente tú y Dios. Y no hay nadie más. Ahí está. ¿Qué hago, Señor? Esta es una decisión de vida o de muerte. Las decisiones más importantes sobre esta tierra son las que a veces tomamos. Decisiones de vida o de muerte. Verso 4. Verso 3, vaya conmigo. Y Abraham se levantó, verso 3, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo leña para los holocaustos, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí vemos la obediencia de Abraham. Si ustedes se dan cuenta, él no le negó a Dios su hijo. En todo tiempo y en todo momento él obedecía. Eso es madurez. ¿Sabe qué?
Madurez es obedece sin cuestionar en tu mente. Eso es madurez. ¿Por qué, Señor, esto que estoy pasando es muy difícil? Guárdalo en tu corazón o entrégale esa carga al Señor. Verso 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio ¿el qué? El lugar de lejos. La madurez es tomar, diga conmigo, la madurez es tomar decisiones firmes. Fíjense, 3 días, diga conmigo, 3 días. La decisión de Abraham no fue una decisión emotiva. Él tuvo 3 días para pensarlo. Esta semana en la reunión de liderazgo, cuando Dios llama a Nehemías y después de que sale de Babilonia para Israel, para Jerusalén, cuando llega con la caballería y cuando llega con todas las cosas para restaurar los muros allá en Jerusalén, dice que no le avisó a nadie. Lo vieron llegar con toda la gente, con todos los elementos que llevaba para reconstruir los muros, las cartas, la madera y todo lo necesario. Dice que 3 días tardó Nehemías pensando, analizando, tomando decisiones correctas. Uno de los mayores problemas del ser humano, ¿sabe cuál es? Cuando toma decisiones equivocadas en su emoción, en su ira, en su enojo, sin consultar a Dios. Este año 2020 a lo mejor tomamos decisiones que hoy estamos viviendo las consecuencias por tomar decisiones equivocadas. Pero no pasa nada. Es importante que hoy nosotros maduremos en nuestra vida. Amén. Que tomemos decisiones firmes. Nuestra decisión con el Señor no debe estar basada en arranques emotivos, sino en decisiones firmes y conscientes. A mí me da mucha tristeza cuando recuerdo todo lo que Moisés hizo, todo lo que dejó de hacer, cómo se convirtió en ese hombre, en ese siervo para guiar y para liberar esa nación, pero por una decisión de enojo, por una decisión de arrebato, por una decisión mala, no entró a la tierra prometida. Números capítulo 20, versículos 6 al 12, dice la escritura: ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? A ver, números, estoy en Deuteronomio, números 20. Me fui un libro después, números 20, versículo 6. Dice: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, y a la puerta del tabernáculo de reunión se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. El pueblo estaba desesperado porque no tenía agua ni los animales, y le empezaron a reclamar a Moisés y a Aarón por causa de que no tenían agua. Se empezaron a quejar, a desesperar, se empezaron a irritar y a hablar y a murmurar en contra de la autoridad. Era un pueblo inmaduro, seguía siendo un pueblo inmaduro después de que habían visto todas las maravillas, toda la gloria, la plenitud, cómo Dios había hecho descender codornices, cómo había cada día descendía el maná del cielo y podían hacer la comida, el pan, y Dios les había sustentado la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, y aún así el pueblo seguía manteniéndose inmaduro. Y esta era la respuesta. Verso 9: entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Pero miren el verso 8, aquí está la clave. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña a vista de ellos, y ella dará agua y le sacará aguas de la peña y dará a beber a la congregación y a sus bestias. Aquí está la clave. Dios le dijo a Moisés y Aarón: háblale
a la peña, a la roca. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él la mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, y hemos de hacer salir aguas, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación. Y lo tremendo no es eso. Lo tremendo es, por causa de no tener una actitud madura, no entró a la tierra prometida. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste, por cuanto no te comportaste con madurez, estoy parafraseando aquí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que yo les he dado. Wow. O sea, cuando te enojas con Dios, cuando reniegas de Dios, solamente estás demostrando una inmadurez. No actuemos más. Hagamos un alto en nuestra vida y no vivamos más como un cristiano emocional. Dejemos que el Espíritu Santo nos ayude, la palabra de Dios. Meditemos en las decisiones que nos han costado muy caro, muy caro. Madurez es no dejar que tus emociones te dominen. Amén. Número 3, la madurez es dejar tu comodidad como un acto de adoración. Acompáñeme al versículo 5 y 6 del capítulo 22 de Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, después de que él meditó 3 días, dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: espérenme aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué? Aquí está la clave. Y adoraremos. ¿Y qué? Y volveremos. ¿A quién? A ustedes. Por eso es conocido a Abraham como el padre de la fe. Tenía puesta su mirada en la promesa, tenía puesta su mirada en Dios, y sabía que Dios no le iba a dejar mal y no lo iba a avergonzar. Dios nunca te va a avergonzar si tú actúas con madurez. Pero si no actúas con madurez, las consecuencias las vamos a vivir. Y eso, amados hermanos, tenemos que entenderlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos el resultado de nuestros pensamientos. Ya no puedes equivocarte más, porque hay familia detrás de ti, tus hijos. Tienes un llamado de parte de Dios. Dios te ha llamado para que seas luz, no para que seas tinieblas, para que marquemos una diferencia, al igual que Abraham, que seas conocido como esa hermana fiel, ese hermano de carácter, que tenga el dominio propio, que tome decisiones correctas, que se convierta en un cristiano maduro, un servidor maduro, un diácono maduro, un anciano maduro, un pastor maduro, una familia madura. Amén. ¿Nadie dijo amén? Gloria a Dios. La madurez entonces es dejar tu comodidad. ¿Sabe qué? Aquí aparece por primera vez la palabra adoración. Verso 6 dice: y tomó a Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac a su hijo, y él tomó su mano el fuego, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Qué duro de haber sido para Abraham, pero tenía que pasar por ese proceso. Dios estaba probando su corazón. Amados hermanos, amada familia, Dios siempre va a probar tu corazón. Todos los días, mañana, tarde y noche. Por eso aún en nuestros sueños tenemos que orar y decirle, como dice el Salmo 4: en paz me acostaré
y asimismo dormiré, Señor, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiados. ¿Sabe que la verdadera adoración es cuando sueltas lo que más amas? ¡Wow! Esa es la verdadera adoración. La adoración es uno de los conceptos más profundos de la palabra de Dios. ¿A quién adoras? A lo que más le dedicamos tiempo se convierte en adoración. ¿A qué le inviertes más tiempo? A lo que le dedicas más tiempo, eso se convierte en una adoración. Y adoración es, el único digno de adoración es el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos que hacer un equilibrio. Tenemos trabajo, tenemos obligaciones, responsabilidades, pero no puedes dejar al Señor como el último lugar. No podemos dejar la palabra de Dios como solamente, pues es un requisito que tenemos que cumplir con la lectura, la subrayo y ya. No. Tiene que haber un sentido de responsabilidad, un sentido de madurez. Tu vida va a cobrar sentido cuando tú empieces o empecemos a convertirnos como una iglesia madura. Amén. Que sabe cuál es su responsabilidad, que sabe cuál es su compromiso, sabe para qué lo llamó el Señor, y si nos llama, ¿a dónde, Señor? A donde tú quieras. ¿Y qué es lo que quieres que yo haga? Lo que tú quieras que yo haga, Señor. Ese es otro nivel. Pregunto, ¿Abraham estaba comprometido con Dios, sí o no? A este punto del capítulo 22 estaba sumamente comprometido con Dios. Le estaba pidiendo a su hijo, su único hijo. ¿Usted cree que no luchó Abraham? Luchó con sus sentimientos, pero su fe era mayor. Su amor por Dios era mayor. Lo llevó a darle todo lo que más amaba. Señor, si tú lo pides, Jehová proveerá. Levante su mano y dígale: Señor, si tú lo pides, Jehová proveerá. Dele una ofrenda de palmas al Señor otra vez. Dice aquí que Abraham estaba yendo a renunciar, a sacrificar lo que más amaba en este mundo, y esto es para el cual un acto de adoración. Tenemos que renunciar diariamente a nuestro yo, a nuestros pensamientos. Renunciar no quiere decir que eliminemos los sueños, ¿verdad? Pero necesitamos eliminar los sueños que no son de Dios. Tenemos que poner nuestros pensamientos en Dios, nuestros planes y propósitos, tus anhelos, ponlos en la mesa delante de Dios, ponlos en el altar de Dios. Y deja que Dios sea el que decida y te guíe para que todo te salga bien este año. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Amén. Esto está tremendo. Renuncia a lo que más amas. Pastor, pero ¿cómo? Sí. Abraham se comportó maduramente. Renunció a su hijo y probó el corazón de Abraham. Pero esta renuncia tienes que hacerla como un acto de adoración. Dios te pide cosas que tú amas para probar tu corazón, para probar nuestros corazones. Y eso es comportarse maduramente. Amén. Cuarto, la madurez es esperar siempre la mejor oportunidad. Hablábamos también el lunes pasado. Aprovecha la mejor oportunidad. Eso es madurez. Amén. Abraham tenía fe en que regresaría con su hijo, y él dijo: y volveremos
subamos a la peña. Dios no le dijo todo el panorama, le dijo: ¿sabes qué? Yo te llamo, sal de la tierra de tu familia y yo te voy a mandar a una tierra que te mostraré. Sube a la peña, sube al monte que te voy a mostrar. Así es Dios. No nos dice todo, como que nos mantiene, ¿verdad? Nos prueba el Señor. Así es el Señor. Tenemos que madurar y tenemos que entender que así es Dios. Amén. No importa lo que pase, no importa todo lo que se derribe o lo que pase en tu alrededor, sigue esperando siempre lo mejor en Dios. Amén. ¿Por qué, mi amada iglesia, amados hermanos, amadas familias? Porque Dios tiene todo en control. Diga conmigo: Dios tiene todo en control. Esta pandemia, Dios tiene el control de esta pandemia. Pastor, pero ¿por qué no la termina? Porque es un proceso que Dios está utilizando, Dios está permitiendo para que tu fe tenga raíces. No raíces de amargura, sino raíces firmes en la roca inconmovible para poder resistir la prueba que viene, porque probablemente la prueba que venga será mayor. No lo sé. Dios dice que vamos pasando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero ¿sabes qué? Eso es bonito decirlo, decir la palabra, pero ¿sabes cuándo es cuando vas de gloria en gloria? Cuando pasas de prueba en prueba, de lucha en lucha. ¿Sí o no? Entonces, antes de que venga la gloria, viene la prueba. Amén. Y esto tenemos que entenderlo. Eso es madurez. Ay, pastor, es que estoy pasando las de Caín. Gózate, porque Dios te va a llevar a un nivel mayor de fe, a un nivel mayor de madurez, de confianza, de esperanza en el Señor. La madurez es obediencia de corazón y absoluta. Amén. Verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué? Por cuanto obedeciste a Dios. Y esta es la realidad, amados hermanos. Esta es una realidad. La madurez es obediencia de corazón y absoluta. La obediencia es el resultado de que has entendido el plan de Dios. Amén. Esa es la obediencia. A veces no obedecemos porque, ¿sabe por qué no se obedece? Porque hay una naturaleza caída en el corazón del hombre. Pero cuando entiendes quién es tu Dios, quién es tu Señor, quién es el que te perdonó, quién es el que te ha dado la vida, y reconoces al Dios de la Biblia, reconoces que Dios ha sido bueno y le dices: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, nuestra congregación está en tus manos, nuestro país está en tus manos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo voy a obedecer. Sabe que tenemos que orar, amadas hermanas, amados hermanos, familias. Hoy hay un dato interesante, me lo pasaron. Es un dato, no recuerdo el día, pero mundialmente hay una estadística, no tengo la fecha exacta, pero México superó a nivel mundial los contagios en un solo día. Cerca de 13,000 contagios en un solo día. No se había dado. ¿Y por qué cree que fue eso? Por la desobediencia del pueblo mexicano. Y eso es triste. Y no solamente es triste, es vergonzoso. Qué vergüenza que mundialmente nos reconozcan como un país rebelde, desobediente, inconsciente. ¿Sabe que experimentamos en este tiempo? ¿Por qué mucha gente vino de muchas partes de la República? Porque estaban en semáforo verde y se vinieron de vacaciones. ¿Y cuántos contagios cree que haya habido? Amados hermanos, tenemos que ser conscientes de la realidad y ser obedientes.
Dios está probando nuestra obediencia a través de esta pandemia. Dios está probando mi obediencia y tu obediencia. Y a Dios no se le sale nada. Oremos para que seamos un pueblo obediente. ¿Sabe que la sabiduría es solamente para los hijos de Dios? La sabiduría es solamente para los hijos de Dios. La sabiduría no es para el hombre, para el mundano. La inteligencia, el raciocinio para gobernar es para la gente, o para los políticos, para la gente que está en autoridad. Pero para los hijos de Dios es la sabiduría. ¿Sabe qué es la sabiduría? Es el principio del temor a Jehová. ¿Y sabe qué es la sabiduría? Es aborrecer el mal. Yo tengo que usar mi cubrebocas, lo voy a usar. Tengo que ser obediente, lo voy a hacer. Voy a cumplir la palabra, voy a obedecer, porque la bendición está en la obediencia. Amén. Madurez es obediencia de corazón y absoluta. Verso 12 y 13 dice la palabra. Verso 10: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Verso 11, esto es clave. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente. ¿Cómo respondió? Heme aquí, aquí estoy, directo a la instrucción. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que ¿qué? Que eres maduro, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Esto está bien pesado, está bien tremendo. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios quiere probar nuestros corazones. Amén. Nunca fue fácil para Abraham saber que su dolor era muy fuerte y aguantó, pero a pesar de ello, como padres debemos de estar dispuestos a obedecer. Amén. Qué dolor que un padre pierda un hijo. Qué dolor tan grande. Es muy fuerte. La obediencia es la mayor prueba de madurez espiritual. Acompáñeme, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Le voy a invitar al ministerio que pueda pasar, por favor. Capítulo 15, verso 22. Todo lo hemos leído y esta es una realidad. Dice el verso 22: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Esa es la pregunta, dice, y la respuesta: ciertamente el obedecer, dígalo conmigo, ciertamente el obedecer, ¿qué es mejor? Que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios este año quiere obediencia pura, obediencia al 100%, obediencia radical, un corazón obediente y absoluto para Él. Sabe que Dios probó no solamente su obediencia, sino su lealtad y su fe. ¿Y sabe por qué? Porque él conocía a su Dios. Sabía que Dios nunca lo iba a avergonzar. Y cuando le dijo a sus siervos que iban con él: ¿sabe una cosa? Dios me está llamando a hacer a lo mejor cosas locas, cosas que salen de nuestro razonamiento. Esto sale de tu razonamiento. ¿Cómo es que después de no tener y después de no concebir tienes a tu hijo y luego Dios te lo pide? Está medio ilógico eso. Pero Dios así es, porque Él quiere hacernos maduros. Hay un propósito en medio de eso. Amén. ¿Estamos entendiendo el propósito?
¿Estamos entendiendo el plan perfecto de Dios? Él quiere llevarnos a la perfección. Él quiere llevarnos a la madurez, teleios. Amén. Abraham, ¿sabe que Abraham no fue siempre maduro? Él tuvo que madurar poco a poco, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Usted, cuando recibió a Cristo como Señor y Salvador, no era maduro. Traíamos el corazón duro, traíamos un corazón que no conocía a Dios. Hacíamos lo que queríamos. En el momento de que nos convertimos, seguíamos viviendo una vida pagana, una vida que no agradaba y no honraba a Dios. Pero en el momento en que fuimos estudiando la palabra, que fuimos viviendo una vida que le agradaba a Dios en obediencia, nuestra vida fue siendo transformada. Yo quiero desafiarte en esta mañana a que puedas entregarle todo a Dios. Y les voy a invitar a que nos pongamos de pie. En que podamos hoy deleitarnos en el Señor, que podamos adorarlo a nuestro Dios. Vamos a tomar unos minutitos y poderle decir: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Tú me estás pidiendo que yo te alabe, que yo te adore. Señor, ríndele todo. Entrégale a tus hijos, entrégale a tu familia a Dios. Este es el momento. Este es un altar. Aquí está Dios, aquí estamos tú y yo. Papá, papito, aquí estamos, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón rendido. Este es el tiempo, si tú me estás escuchando, es el tiempo para que hoy tú puedas rendirle tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy. He pecado contra el cielo, contra ti. No me he comportado maduramente. He tenido pensamientos que no te han agradado. He hecho cosas que no te han agradado. Si hoy tú entiendes que Dios te está llamando para que tú te entregues totalmente a Él, es el momento. Es el momento para que tú hoy, donde quiera que me estés viendo, le puedas decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, Señor. Quiero orar por ti en esta hora. Quiero que puedas abrir tu corazón. Dios quiere que tú le entregues tu corazón a Dios. Suavecito, suavecito. Dígale conmigo: Señor Jesús, en este momento reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tú eres el Señor. Yo te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Si he caminado, si no he sido maduro, si he hecho cosas que te han desagradado, yo te pido que me perdones, que me limpies y me laves y que quites todo aquello que no te agrada. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesús, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que he hecho cosas muy malas. Reconozco que he sido egoísta, que he sido un pecador. Te pido perdón en este momento. Te abro la puerta de mi corazón y te invito para que tú entres y que tú me limpies y que tú me quites todo aquello que no te agrada. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Hoy almas a través de este mensaje se van a convertir. Y hoy Dios quiere llevarnos a una madurez. Dios quiere llevarnos a un momento en el cual buscando adoradores adórale. La verdadera adoración es la obediencia. Espíritu y verdad, aquí tienes toda mi atención. Díselo al Señor. Y no busques más. Aquí estoy, Señor Jesús. Buscando adoradores estás.
que te adoren en espíritu y verdad.